Continuamos hablando de economía y esta vez del otro lado del charco, la economía del Uruguay. Juan Sánchez, economista uruguayo, que está con nosotros. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? Muy bien, nos había quedado algunos temas pendientes, sobre todo, Juan, el otro día hablando sobre la OCDE, ¿no? La Organización para el Desarrollo Económico, y decía que parte de lo que destinaban los países miembros era menor a lo que destinaba Argentina, por ejemplo, para educación y salud. Entonces, queremos comparar algunas cosas que tienen que ver con lo estructural, ¿no? En algún momento habíamos hablado de cuántas personas tenían viviendas, cloacas, obras públicas, todo tuyo. Bueno, históricamente me acuerdo que hace unos años en la facultad, sobre todo en la universidad privada, en la ORT, nosotros hacíamos una comparación de países, mediados del siglo pasado y un poco la situación actual. Y en aquel momento, digo, Uruguay y Argentina tenían una situación de ingreso per cápita superior a Italia, a Israel, a Japón, etcétera, etcétera, a varios países que hoy son desarrollados. Y eso estaba acompañado de un desarrollo de la infraestructura también, en la parte de educación, de salud, de la parte también de transporte, comunicaciones, eso vino de posterior, pero también. Entonces había un acompañamiento. A partir de la década del 70, bueno, en la década del 70, con los gobiernos militares, por lo menos en Uruguay, en Argentina quizás no pasó tanto, pero en Uruguay hubo una cantidad de inversiones en infraestructura del tipo de hidroeléctricas, también, digamos, de transporte, infraestructura de carreteras, puentes, etcétera. Pues, bueno, el puente Salto Grande, etcétera. Pero ya en los últimos años ya hubo un deterioro relativo de la infraestructura. Varios estudios, tanto de la CAF como del BID, lo reflejan. Yo creo que lo que tú mencionás de la OCDE también refleja eso. Y comparando con otros países, en los países, incluso los países asiáticos, los países europeos, tienen un desarrollo, han tenido en los últimos 20 años un desarrollo relativo superior. De todas maneras, en los últimos años, yo creo que Argentina hasta el 2011, que en realidad yo era un defensor un poco de lo que era el talante argentino respecto, digamos, de algo diferente, no ortodoxo, pero bueno, pero por lo menos tenía hasta que vino el descalabro, digamos, de lo que era la administración y la gestión. En el caso de Uruguay siguió en esa tónica y los últimos años, por ejemplo, hubo una inversión por plan en el gobierno anterior de 12.500 millones de dólares y por otro lado en este periodo una inversión en infraestructura de más o menos 11.700 millones de dólares, más o menos equivalente. Eso incluye la parte también, digamos, de infraestructura física, en la parte de transporte, pero también la parte de vivienda, más o menos un 10% de ese total, y la parte bueno, básicamente lo tradicional, la parte de salud, igual es muy importante. Lo que se ha quedado un poco más corto, la inversión, si bien por lo menos en el caso de Uruguay se puso más al día, es con la infraestructura física en términos de logística, la parte de transporte, la parte de puertos, de aeropuertos, etcétera, y quedó un poco menos, más rezagado la inversión en la parte de ciencia y tecnología. Entonces, igual, a pesar de todo eso, yo no, un poco en función de lo que habíamos hablado la última vez Ujú. y lo que tú planteabas, nosotros revisando un poco en el caso de Uruguay, a pesar de todo lo bastante prolijo que manejamos los indicadores macroeconómicos, hay una creciente preocupación, incluso eso se nota tanto en el gobierno como en la oposición, ahora que hay elecciones, en rescatar lo que es la mejora de la pobreza infantil, que en Uruguay, digamos, es bastante superior al 10%. En el caso de la tasa general es nuevo 8, 9, 10%, pero en el caso de la pobreza infantil en algunos sectores es mucho más alta. Y en ese sentido, revisando algunos números en algo que hoy se llama las necesidades básicas y satisfechas, repasando nosotros tenemos, si uno le dijera como un resumen, hay, digamos, más o menos un 65%, 65 a casi menos de 70 personas que tienen cubiertas las necesidades básicas satisfechas. ¿Qué Pero hay un porcentaje, qué porcentaje, Juan?
el 66, 67, quizás un poco más o menos de la población tiene todas las necesidades básicas satisfechas, pero en el resto hay como un 20% que al menos tienen una necesidad básica insatisfecha y 10% adicional tienen dos, esto se mezcla, digamos, ¿no? Se superponen, pero 10% tienen por lo menos dos necesidades básicas insatisfechas y incluso hay un 5 o 6% de población que tiene tres o más necesidades insatisfechas. Esto, si y esto pasa en Argentina, me imagino, en Buenos Aires, en el AMBA y también en el resto. Si uno mira los sectores, en Montevideo, por ejemplo, y Canelones, en la parte del suroeste y noreste, hay un gran sector de los barrios de Montevideo donde las necesidades básicas insatisfechas, por lo menos una, que en el general era del orden del 20%, decíamos, 10 o 20% según te estaba comentando, en ese caso se va al 30, al 40 y en algunos casos el 50. Esto pasa en muchos países de Latinoamérica y no es la excepción en Uruguay. Lo que pasa es que los promedios nos ayudan, como decía alguien, un colega, en el promedio se ahogan los petizos y en última instancia hay algunas cosas que tanto el gobierno como la oposición están tomando nota para hacer propuestas, por ejemplo, la eliminación de la pobreza infantil, que está ligada con otras necesidades de infraestructura, por ejemplo, en el tema carcelario, lo cual tiene todas unas consecuencias porque hay una 60-70% de reincidencia, con lo cual la pobreza infantil no la podés desligar del problema que tienen a su vez las propias familias, con gente que bien entra y sale de la cárcel en una repetición que en 3 años es de 60 o 70%. O sea, él sale y el 60 o 70% reincide. Esos son los mismos niños, o coincide con los niños que tienen, digamos, pobreza infantil. Y por otro lado, con el tema de las madres, que también la OCDE y las Naciones Unidas Claro. han tenido cuidado en los últimos años de tratar de atender a este sector. Yo te voy a dar los datos que hablábamos hoy para Sí, cerrar y después vamos a seguir hablando, porque para mí esto hay mucho para charlar, cuánto se destinó a sí, vivienda, cuánto repercutió de los impuestos que pagan los uruguayos en mejores condiciones. Nosotros tenemos un 35%, estoy hablando de Cava, estoy hablando, Juan, de la ciudad sí, autónoma de sí, Buenos Aires, sí, sí, sí. 35% en la pobreza, 20% cayéndose a la pobreza, antes era 15, y un 37% de clase media que tiene, estamos hablando de no universidades privadas, no salud Sí, sí. privada. Estos son los números de la Argentina. Vamos a seguir charlando, Juan, porque es interesante que nos comparemos, que aprendamos de lo que podemos, que comparemos Sí. lo que se puede comparar también, ¿no? Porque vos lo planteabas un poco, 12.000 millones de dólares para Uruguay puede ser muchísimo, para Argentina no lo es tanto, pero bueno, Claro. lo que se usa en proporciones siempre debería alcanzar. Juan, gracias. No, por favor, a ti. Un gran Nos abrazo. vemos. Un Juan abrazo. Sánchez, economista desde el Uruguay, hablando un poco de los números, que el 67% de las personas tienen las necesidades básicas cubiertas en